Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al encuentro con los libros de la mano de la hormiga, segundo encuentro que organizamos, con editoriales independientes, con sus autores presentes en cada una de las actividades. Bien, vamos a dar inicio a la presentación del libro Hazañas del Fogón, de Liceo Cañulef Martínez, de Ediciones Leer. Primero los voy a dejar con don Jorge Gallardo, editor de Ediciones Leer, que quiere compartir con ustedes algunas palabras. Buenas tardes, solamente quiero de parte de Ediciones Leer darle un agradecimiento por la presencia de ustedes, agradecer a los organizadores de este segundo encuentro del libro por habernos invitado, y especialmente a la doctora Marisa Burto, que vino especialmente desde Chillán a presentar el libro. Ella es la autora del prólogo del libro. Entonces, muchas gracias, doctora Marisa. Y contarles que para nosotros como Ediciones Leer es importante y un orgullo, digamos, presentar el libro de don Eliseo. Creemos que es un gran aporte al conocimiento de lo que es la cultura mapuche, de lo que son sus tradiciones, y esperamos como Ediciones Leer estar pendientes de poder seguir desarrollando estas iniciativas de publicación que nos lleven a un mejor conocimiento de nuestros pueblos. Eso es lo que les quería decir, darles las gracias. Y ahora vamos a, en primer lugar, antes de darle la palabra a la señora Marisa, pasar un audio que nos envió don Eliseo Cañulef con un saludo. En realidad era un video, pero por las condiciones que estamos no se va a ver el video, entonces... Pupeñi pulamuenca pupuenei malepalu fachante, tu fachisa un meu. Quiñe poyen chalin come iman, ayuclen en taman malepam, chaltumai feimo. Hola a todas y todos, muy contento de que estén aquí, gracias por haber venido. En primer lugar, mi gratitud a Ediciones Leer, en la persona de Jorge, por haberme ofrecido hacer la primera edición en papel de mi libro y por haber materializado esa propuesta. No podemos saber cuál será el resultado de esta aventura, pero una vez dado el primer paso, podemos estar seguros de que el rumbo literario ha comenzado y el tiempo dirá el resto. También quiero agradecer muy especialmente a la doctora Marisa Burto por escribir un hermoso prólogo que abre muchas posibles líneas de lectura y comprensiones de contenido en mis relatos, y por su disposición y buena voluntad para colaborar en el lanzamiento. Aunque al principio mi motivación para escribir este libro era salvaguardar del olvido fragmentos de las historias que escuché en mi niñez a la vera del fogón, también en el trato de plasmar la experiencia de más de 15 años como investigador en ciencias sociales y humanidades, de modo que un punto central de mi trabajo literario es redignificar la cultura mapuche, tan golpeada por el colonialismo mediante la educación, la religión y la literatura. Los libros en que aparece lo mapuche reproducen la mirada colonial con sus prejuicios y aberrantes nomenclaturas racistas. Indios, araucanos, salvajes, paganos, naturales, y que desempeñan en la narrativa los roles de flojos, borrachos, ladrones, traidores. Todo ello coronado por una estética esperpéntica. Visto desde dentro, el pueblo mapuche está constituido por gente amable, generosa, compasiva, alegre, hermosa y de buena índole. Mi literatura entonces debería mostrar eso y sobre todo reafirmar la voluntad de no dejarse asfixiar por el colonialismo.
Por eso en mis cuentos la magia originaria ejerce su señorío, cuando la voz de Kaikai Filú eleva el nivel de las aguas y la de Tren Tren Filú hace crecer el cerro. No es Dios quien hace llover 40 días. O cuando los pescados, moluscos y crustáceos salen del mar, se envuelven en hojas de pangue y entran a las hogueras por voluntad propia para cocinarse a sí mismos, en honor y desagravio de la sembradora del mar, y no como manifestación del diablo según lo quiere hacer creer la prédica del misionero andante, o cuando el zorro burlado y dejado caer a la tierra por los jotes es resucitado por el tañer del culsum y la oración poderosa de la bandurria y termina burlándose de sus burladores. En el modo de ser mapuche, los contratiempos se enfrentan con la resiedumbre de la cultura. En Canillo se acude a la machi poderosa y sabia, ésta acude al cacique, y éste a sus congéneres de los 4 puntos de la tierra, y luego a los espíritus de los antiguos, quienes dan el consejo apropiado para conjurar la desgracia. La familia de Chalguán, tomado por Ñencó a causa de su codicia, acude al Pelomtufe, quien despeja la incertidumbre, y a la ternura comunitaria para aliviar la pesadumbre. La importancia crucial de la narración y de la memoria. Calcufilu, víctima de la prepotencia católica, casado a lazo, cristianizado a la fuerza, despojado de su oficio y hasta de su nombre, no permite que le quiten los recuerdos para seguir contando su propia historia a la vera del fogón montado en la porfía de la memoria. La plena concepción holística del mundo y de las cosas, cuando la joven Liucura se enamora de un joven que de noche se vuelve perro y con ello salva a su familia de la soledad y la miseria, cuando huye para no ser pacificada a sangre y fuego por el malón Huinca de Cornelio Saavedra. Pincoya, la hermosura que intimida a las mujeres, no es una princesa europea, sino la hija de una mujer mapuche y un lobo marino. La supremacía de la experiencia y la sabiduría. Cuando un anciano salva de la hambruna a toda la comarca cordillerana enseñándole al joven a comer el fruto del pehuen. O cuando la bisabuela resuelve el entuerto causado por el trauco con autoridad, porque era la que más sabía y la que mejor pensaba. O cuando, según el saber de los adultos, el perimontún repetido indica que ha sido elegida para ser machi, Pichimaslen acepta el llamado y asume la responsabilidad con sencillez y alegría. O cuando los sabios del archipiélago orientan a los pescadores sobre el modo de llevar a término feliz el dormir de la pincoya para no provocar un descalabro. A quienes compren el libro, les deseo que tengan una feliz y fructífera lectura. Muchas gracias. Vamos a presentar a Maritza Aburto Durán, doctora en literatura latinoamericana. Asimismo es coordinadora académica del programa de educación intercultural bilingüe de la Facultad de Educación de la Universidad del Biobío. Coordinadora del programa intercultural Vicerrectoría Académica de la misma universidad. Es académica del Departamento de Artes y Letras, profesora de español por la Universidad de Concepción. Bienvenida y un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias, Dante. Sí, yo creo que mejor lo ponemos ahí porque quiero leerles un par de cuentos de los cuentos de Don Eliseo. Sí, está bien, yo creo que está bien ahí, sí. Gracias.
primero quiero agradecer la participación de ustedes, que el interés que han tenido por venir a escuchar sobre el libro que ha escrito. Don Eliseo es en realidad un escritor que todavía tiene mucho que mostrarnos. Él ha escrito muchas cosas que no han sido publicadas, entonces se ha decidido al parecer a empezar a publicar, y yo creo que hay que felicitar esta iniciativa que él ha tenido. Don Eliseo yo lo conozco hace muchos años, pero nos hemos visto muy pocas veces, tal vez 2 o 3. Siendo estudiante de posgrado en la Universidad de Concepción, me acerqué yo a la Universidad de la UFRO porque estábamos desarrollando con un grupo de otras estudiantes un área de trabajo en lo que se llama enfoque intercultural. El enfoque intercultural propicia relaciones horizontales entre las personas, independiente de su origen étnico, cultural, en fin. La diversidad humana es tan vasta, es tan enorme, y como dice Lévi-Strauss, es tan amplia y tan enorme que difícilmente podríamos llegar a definirla y a decir esto es el ser humano. Y debido a la diversidad, durante mucho tiempo se ha propagado la idea de que hay seres humanos que son superiores a otros, que los blancos son superiores a los morenos, a los asiáticos, a los afro, que la inteligencia occidental es la inteligencia superior, y es la inteligencia, ¿no es cierto?, que rige la humanidad y que debe regir la humanidad, porque el resto de los pueblos no son tan inteligentes como ellos. Entonces, quienes trabajamos el enfoque intercultural y lo trabajamos en la universidad como un enfoque de derechos humanos que tiene por objetivo ir acabando con mitos que tanto daño nos han traído a la humanidad. Esta supuesta supremacía occidental y la inferioridad de los pueblos originarios particularmente, ¿no es cierto?, que han posibilitado el colonialismo y el neocolonialismo hoy en día, la usurpación de los territorios, en fin, la imposición e impedimento de no hablar la lengua de los pueblos originarios, y con eso quitándonos a nosotros, la humanidad, de poder conocer la riqueza y la diversidad de conceptualizaciones acerca del mundo, de la tierra, y en fin, todo lo que nosotros somos y aquello con lo que nos relacionamos día a día. Desde ese punto de vista, recuperar las lenguas de pueblos originarios, recuperar el conocimiento ancestral, recopilar, ¿no es cierto?, y poder acceder a estas historias que nos enseñan la cosmovisión, la manera de entender el mundo y relacionarnos con ello, resulta ser hoy en día un privilegio. Y por eso quienes trabajamos en la interculturalidad propiciamos este tipo de actividades. Toda aquella actividad donde vamos a hablar de los pueblos originarios, de los cuales conocemos tan poco, eso nos hace crecer como personas, eso nos hace crecer como esta única raza que somos, la raza de los seres humanos. No hay, la idea de raza fue una idea que se inculcó en los siglos pasados, pero es una idea que se impone para propiciar la discriminación y el avasallamiento de otros pueblos. Hoy en día, de nuevo, quienes trabajamos con el enfoque intercultural, creemos que, como les decía, este enfoque de derechos humanos posibilita reconocer al otro como un otro legítimo, como un otro valioso, igual a mí. Y eso implica cambiar un paradigma de pensamiento y cambiar un estado de las cosas. En ese sentido, yo creo que este libro, Hazañas del Fogón, que ha escrito don Eliseo, es una tremenda contribución al conocimiento del pueblo mapuche. Yo creo que este libro tendría que estar disponible en todas las bibliotecas del país, y principalmente, junto a otros, en las bibliotecas de las escuelas, liceos, y también en las bibliotecas universitarias donde estamos trabajando los temas. Uno de los principales hitos reivindicativos de los pueblos originarios de nuestro país consisten en que, a propósito de nuevo, las luchas reivindicativas que ellos han emprendido, se tiene que implementar la cátedra de los pueblos originarios en todas las escuelas y ofrecer la lengua de los pueblos originarios
en la zona, ¿no es cierto?, centro-sur, el mapudungún, que es la lengua que más se habla, en el caso de Isla de Pascua, el Rapa Nui, en el caso del norte, Quechua y Aymara, que son las lenguas que tienen mayor cantidad de hablantes, sin perjuicio de que podamos ir recuperando la de los otros pueblos y enseñándolas también, además de la cultura, además de la cosmovisión, además de la manera como se relacionan los pueblos con los elementos de la naturaleza. En la medida en que nosotros aprendemos esta historia de los pueblos, que nos ha sido negada, porque nosotros somos los habitantes de este continente y los habitantes de Chile en particular, somos mestizos. Los españoles, ¿no es cierto?, que fueron los primeros inmigrantes que llegaron, se unieron a las mujeres mapuche y a las mujeres de los pueblos originarios de más al norte también, y tuvieron hijos. Y nosotros somos los descendientes de esos hijos. A mi juicio, y digo a mi juicio porque esta es una opinión muy personal, a nosotros se nos ha negado parte del derecho a conocer nuestra identidad. Nosotros nos identificamos con Europa, nosotros nos identificamos con el lado español, porque además se ha propiciado la idea de que Europa es lo valioso, Europa es lo importante, y nos enseñaron a esconder a nuestras ancestras y a nuestros ancestros mapuches, ¿no es cierto?, porque era lo vergonzoso, era lo feo, el desconocimiento. Las clasificaciones decían que estaban en un estadio, los pueblos originarios en un estadio evolutivo inferior, por lo tanto, seres subdesarrollados. Ese discurso es el discurso del colonizador, y ese discurso nos hizo mucho daño, tanto daño que hay una parte de nuestra identidad que no conocemos. O sea, ahí también hay un hecho violento, la negación de nuestra identidad. Entonces, propiciamos los encuentros con las culturas de pueblos originarios, además del derecho que tienen los pueblos a decir estamos vivos. Algunos estudiantes de la carrera de Historia de nuestra universidad dicen, en las asignaturas que hablan de pueblos originarios siempre nos hablan de los pueblos que habitaban el territorio hasta la llegada de los españoles. Entonces da la impresión de que ya no existen, no hay, se acabaron, los exterminaron a todos. Pero no es verdad. Y en los últimos 10 y 20 años, a propósito, ¿no es cierto?, de las luchas reivindicativas, no solamente en Chile, los pueblos originarios, sino también en toda Latinoamérica y en otros lugares del mundo, entonces hay más conocimiento. Oh, sí, están vivos, están aquí. Y hay algunos que todavía hablan la lengua, hay algunos que todavía recuerdan, hay algunos que todavía tienen el conocimiento ancestral. Esta es la oportunidad entonces de formalmente, a través de la escuela, enseñar las lenguas, enseñar la cultura, enseñar las cosmovisiones, de tal manera que nosotros también podamos ir aprendiendo más acerca de nosotros mismos. En ese sentido, como les decía, el libro de Don Eliseo es un tremendo aporte para el conocimiento, para el acercamiento, particularmente a la cultura mapuche. Yo quisiera leerles el cuento con el que él inicia el libro. La organización del libro es Caicafilú y Trentembilú, que son dos serpientes míticas de la cosmogonía mapuche, y habla de un evento muy particular. Entonces yo se los voy a leer. Los que vieron la pelea no estaban seguros de si fue a fines de la primavera o a comienzos del verano, y tampoco pudieron ponerse de acuerdo sobre el nombre del lugar en el que ocurrieron los hechos, pero todos coincidieron en que había buen clima aquella mañana. El mundo era tan reciente que los humanos tenían que ir dándole nombre a cada cosa que encontraban a su paso, y había tanto para comer en la tierra y en el agua que bastaba con estirar el brazo para recogerlo y encogerlo para llevárselo a la boca. Los moradores del estuario se levantaron temprano ese día para recoger en la playa los mariscos del desayuno antes de que los cubriera la marea. Pero en la serranía la gente siguió durmiendo hasta que el sol comenzó a entibiar la selva, después que desapareció la niebla, porque en aquel entonces no había nada por qué levantarse temprano.
Por eso, cuando empezaron a escuchar los primeros bramidos de la pelea, los moradores del estuario ya habían desayunado y los de la sierra estaban recién al comienzo del despertar. El primer bramido vino desde el fondo del mar. Salió de las fauces de la serpiente gigantesca. Pasó rozando los acantilados del estuario, desbarató los árboles de la montaña y siguió rebotando por los despeñaderos hasta despertar a la otra serpiente gigante que dormía enroscada en un pellín colosal en la cumbre más alta de la tierra. ¡Cai, cai, 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 cai! Volvió a bramar la serpiente marina, y las aguas crecieron hasta la mitad de los acantilados. Los moradores del estuario, que no estaban en sus canoas, y todos los demás seres vivientes que no podían volar o nadar, fueron tragados por las aguas. La serpiente serrana alcanzó a ver el desastre cuando terminó de despertarse, así que se apresuró a convertir a los animales en peces y a los humanos en toninas y lobos marinos para salvarlos de la muerte. Después llamó a los despavoridos que arrancaban de las aguas y todavía los guió personalmente en dirección del cerro más alto. No hubo peleas ni controversias entre los fatigados andantes, y hasta se supo que un león ayudó a un par de cervatillos pequeños que habían enredado sus patas traseras en las hebras de Boqui, y 2 cazadores salvaron una pareja de zorros muy viejos que ya casi eran alcanzados por las aguas. Cuando un grupo grande de seres vivientes iba como a la mitad de la ladera del cerro, guiado de cerca por la serpiente serrana, el vozarrón de Cai Cai Filú, la serpiente marina, volvió a remecer al mundo en sus cimientos. Cai, 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 dijo su bramido, y el agua subió hasta casi la mitad del cerro. Entonces la serpiente serrana perdió la paciencia. Tren, 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 le contestó en serio, y el cerro creció hasta que ya nadie estuvo en peligro. Para entonces ya era mediodía y el sol calentaba fuerte. Los seres vivientes tuvieron un respiro y se sentaron sobre la hierba en la falda del cerro, muy cerca de la cima. Para espantar el calor, se pusieron hojas de nalca en la cabeza y se abanicaban con ramas de helecho. Pero como no pidieron permiso al Ñenhuincul, el dueño del cerro, las hojas de nalca se les achicharraban apenas se las ponían. Entonces Tentenfilú, la serpiente serrana, después de dar 3 bramidos que hicieron subir un poco más el cerro, los reunió para enseñarles el modo correcto de solicitar el permiso. Y todavía los aconsejó acerca de la manera en que se debe agradecer al dueño del cerro por su generosidad. De modo que cuando hubieron aprendido y solicitaron el permiso como es debido, las hojas de nalca no se achicharraron. Pero Cai Cai Filú tenía prisa por acabar con los seres terrestres y estuvo bramando todo el rato. Así que cuando Tentenfilú terminó de impartir sus enseñanzas, el agua había crecido tanto que ya casi inundaba las 3/4 partes del cerro. Infló su pecho como nunca antes lo había hecho y repitió: ten, 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 ten. El cerro volvió a crecer más todavía y el sol calentó tan fuerte que las hojas de nalca se achicharraron en la mata. Fue entonces que Tentenbilú les dijo que tejieran balayes con los vegetales que había en el cerro. Hicieron rogativa para obtener el permiso de Ñenhuincul y enseguida cada cual tejió su balay. Unos lo hicieron de coirón, otros de boqui y hasta hubo algunos que lo hicieron de ñocha. Las 2 serpientes continuaron peleando y el agua con el cerro siguieron creciendo entre bramido y bramido. Cuando Cai Cai Filú bramaba, se ponía
se podía ver el mar cómo subía corriendo los matorrales en los faldeos del cerro, mientras el ruido de las gotas hacía volar a los pájaros que iban en bandadas a refugiarse en los árboles más altos. En cambio, cuando Chen Chen Filú bramaba, se podía ver el agua resbalando por los faldeos y las puntas de los árboles que iban apareciendo con sus ramas torcidas por el peso de sus hojas empapadas. Y un rumor de lluvia se escuchaba cuando el viento las sacudía y caían los chorros al suelo. Poco después del mediodía, el agua llegó a cubrir todas las cumbres de la serranía y el cerro había crecido hasta alturas nunca vistas. El sol estaba tan cerca de la cima del cerro que los seres vivientes casi ardían. Los que habían hecho mejores balayes se salvaron, los otros se tiraron al agua para no morir achicharrados, y Chen Chen Filú, de pura compasión, los convirtió en peces, toninas y lobos marinos. Nadie fue alcanzado por las aguas en el resto de la tarde, porque Chen Chen Filú se tiró a las aguas para perseguir de cerca a su oponente, y después de mucho nadar logró alcanzarla. La obligó a girar, y se trenzaron en un combate tan encarnizado que hacían olas gigantescas. Mientras peleaban, siguieron bramando, una para hacer crecer las aguas y la otra para hacer crecer el cerro. Apenas Kai Kai Filú lanzaba su bramido, Chen Chen Filú le contestaba. De modo que apenas el agua subía, de inmediato el cerro volvía a crecer. Y tanto creció que al anochecer las estrellas se veían tan cerca que muchos pensaron que hasta podían tocarse con la mano. Cuando anocheció por completo, Kai Kai Filú se sumergió y Chen Chen Filú salió del mar para subir al cerro donde estaban los seres vivientes. Al día siguiente, amaneció más temprano en el cerro. Era tan alto que los rayos del sol chocaron con su cima, cuando desde la superficie del mar apenas sí se lograba ver la primera claridad del alba detrás de la cordillera nevada. Los seres vivientes aún dormían acostados sobre la hierba. Había tantos y de tan variadas especies que hubiera sido difícil caminar entre las camadas de durmientes. Chen Chen Filú ya se había desperezado y los despertó a todos con un silbido de alerta cuando el primer remalazo de luz barrió los últimos vestigios de tinieblas en la cima. De modo que cuando Kai Kai Filú empezó a salir del mar para que su grito fuera más fuerte y así las aguas crecieran más deprisa, todos pudieron verla, como iba apareciendo desde la cabeza hasta la cola. Era tan grande y monstruosa, con escamas de tanto brillo que tuvieron dudas de que fuera cierto, porque todavía, cuando la estaban viendo, no les cabía en la imaginación. Pero Chen Chen Filú también creció y brilló más todavía. Cuando Kai Kai Filú estaba ocupada bramando, Chen Chen Filú dio un brinco desde la cima del cerro y comenzó a volar hacia las aguas. Hizo un giro en espiral en el aire, afinando su puntería, y se dejó caer sobre su enemiga con sus fauces abiertas, atrapándola del cuello con un mordisco de furia tan certero que le cortó en seco el bramido. Las escamas del cuello de Kai Kai Filú volaron hechas trizas por el aire cuando empezó a revolcarse en el agua tratando de zafarse, y estuvo a punto de perder la vida en el intento, porque mientras más se debatía, más fuerte la apretaban las mandíbulas de Chen Chen Filú. Dejó de moverse, haciéndole creer a su oponente que estaba muerta, y cuando ésta la soltó, respiró hondo, lanzó un bramido de lástima y se sumergió en el mar profundo. De inmediato, las aguas comenzaron a bajar. Chen Chen Filú nadó hasta la orilla y se puso a descansar, viendo cómo el mar se iba recogiendo y en los árboles iban quedando
güiros y cochayuyos enredados en las ramas. El cansancio de la pelea le trajo el sueño y estuvo durmiendo hasta que la despertaron los ruidos de la fiesta que los seres vivientes, dirigidos por el humano de mayor sapiencia, habían organizado para hacerle saber que todos estaban agradecidos y que habían de recordar su nombre para siempre. Este hermoso relato es un mito fundacional, ¿no? Y nos recuerda el gran diluvio, del cual muchos pueblos en todo el mundo tienen alguna versión. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Tuvimos una pequeña clase. No, sí, por supuesto. Sí. Permiso. Bien. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en la presentación del libro, por acompañar a las editoriales independientes, que de verdad son absolutamente autogestionadas, hacemos de todo para colocar en el libro pensamiento, transmisión de la cultura y todo lo que hemos compartido acá. Así que muchas gracias, yo los invito a que puedan comprar el libro, está en el stand de Ediciones Leer. Gracias, don Jorge, por el proyecto. Un aplauso.